Bien, perfecto. Bien, seguimos entonces. Vamos a ver entonces ya definido lo que es la atracción de datos. Vámonos con ya los tipos de atracción de datos que vamos a manejar nosotros en estructura de datos. Bien, un tipo de atracción de datos es un modelo matemático compuesto por colección de operaciones definidas sobre un conjunto de datos para un modelo. ¿Sí? Asimismo, como teníamos estos estructuras, las estructuras primitivas, también tenemos las estructuras ya mejor definidas, que son los tipos de abstracción de datos. Para eso, entonces, se hizo operaciones básicas para manejar los tipos de abstracción de datos. ¿Sí? Las operaciones básicas que vamos a manejar con los tipos de abstracción de datos van a ser inserción, eliminación, búsqueda, vaciado e inicialización. ¿Sí? Nosotros vamos en las próximas semanas a ir conociendo diferentes estructuras definidas ya por varios de los creadores de todo lo que son los tipos primitivos de datos. Entonces, estos tipos de atracción de datos se definieron y se establecieron estas operaciones básicas que, aunque son diferentes tipos de atracción que vamos a ver semana tras semana, todas tienen las mismas operaciones establecidas, por lo cual es bueno que conozcamos cada una de estas operaciones y definamos cómo se manejan. Bien, vamos a ver entonces estas 5 operaciones a detalle. Bien, la primera operación es la inserción. ¿Sí? Bien, entonces la inserción lo que hace es incrementa un elemento de la estructura y vuelve la posición al primer elemento. Bien, lo primero que voy a mencionarles es qué significan estructuras, estas estructuras que vamos a manejar nosotros. Voy a representarlas acá con este rectángulo y con una serie de casillas. ¿Sí? Vamos a poner aquí casillas, pequeñas casillas, que cada una de estas casillas van a representar un elemento. Estos elementos dados entonces por cada uno de estos compiladores o por la mayoría de los compiladores, lo que hacen es indicar que esto es un objeto, o mejor dicho, una estructura que nosotros vamos a manejar. Le pedimos a la memoria una estructura, ya sea de tipo lista, pila o cola. Nosotros la otra semana vamos a estar viendo esos, pero le decimos necesitamos esta, este rectángulo, esta cantidad de memoria, pero con varios elementos, porque voy a manejar varios números o varias letras. Entonces, si quiero 10 elementos, le pido 10 elementos, ¿sí? Esto digamos que son, cada uno de estas casillas son elementos. Cada uno de estos elementos, o sea, obviamente van a tener una serie de bytes y depende del tipo de datos que van a tener cada uno, ¿sí? Entonces, digamos acá hay 9 elementos. Bien. Entonces, cuando estamos manejando este tipo de estructura, la inserción, lo que va a hacer cuando yo hago la operación de inserción es que le estoy solicitando al compilador que me dé una estructura nueva. En este caso, la estructura nueva sería, digamos, otro casilla más. Entonces, la inserción dice, incrementa los elementos de la estructura. Aquí me incremento en 1. Esto es la inserción, me inserto este último nuevo. Y devuelve la posición al primer elemento. O sea que cuando yo mando a hacer una inserción, él agrega este y me envía la posición del primer elemento. Esa es su operativa, así trabaja. ¿Sí? Incrementa en 1 y me manda la posición del primero. Así trabaja la inserción. ¿Sí? Esa es la primera operación. Vamos a ver entonces la segunda operación, que sería la eliminación. ¿Sí? Dice, reduce los elementos de la estructura y devuelve la operación al primer elemento. Bueno, esto hace exactamente lo contrario que la inserción. Lo que va a hacer es entonces a borrar la última o la primera, dependiendo de cómo sea su tipo. La borró y luego va y me envía nuevamente la primera posición. En este caso me está enviando la misma posición que me enviaba anteriormente la inserción.
¿Qué otra operación tenemos? Búsqueda. La operación de búsqueda, ¿qué hace? Devuelve el elemento que cumpla con el criterio que se indicó. O sea, si yo voy a buscar dentro de esta estructura que está aquí, que adentro de la estructura puede haber letras, vamos a decir que aquí hay A, B, C, Z, M, O, digamos I, E, U. Bien, si yo voy a hacer una búsqueda, esta operación también es válida, yo voy a hacer, bueno, voy a buscar la letra M y entonces hago una operación de búsqueda en la letra M. ¿Qué me va a devolver la búsqueda? Me va a devolver el número del elemento donde encuentra el criterio que yo estoy solicitando, ¿sí? Búsqueda entonces va a ir y me va a decir, lo que estás buscando está en la posición 5, ¿sí? Es lo que me va a decir la búsqueda. La operación de búsqueda busca dentro de los elementos, encuentra el criterio que yo le coloqué y me va a enviar entonces la posición. Ahí está, me va a enviar la posición 5 o va a ubicar el puntero en la posición 5. Bien, siguiente operación, la operación de vaciado. ¿Qué hace la operación de vaciado? Dice, elimina todos los elementos de la estructura, ¿sí? Entonces, el vaciado, ¿qué hace? Agarra y elimina todos los elementos que están dentro de la estructura. O sea, si yo tenía todos los elementos ya puestos aquí, él me dice, voy a vaciar todo esto y te quedaste sin nada. Además, te quedaste solo con la estructura base. ¿Bien? Eso es lo que hace el vaciado. Me vacía todos los elementos y creo que lo más consono es que solamente quedaría como que aquí, vacío, con una sola posición. El vaciado elimina todos los elementos de la estructura. Esa es la operación de vaciado. Y la última operación, la inicialización, que en hecho debería ser la primera, es cuando yo, una vez declaro la estructura, le digo quiero crear una estructura vacía y precisamente entonces lo que hace es agregar y decirme, bueno, aquí está tu estructura, ¿sí? Eso es lo que hace la inicialización. Por supuesto que lo primero que tengo que hacer entonces cuando creo una estructura es iniciarla para poder que entonces me la traiga, aunque sea en blanco, pero que me la cree. Ya después colocaré la inserción para ir ingresando más elementos y después entonces todas las demás operaciones. Estas son las 5 operaciones básicas que vamos a usar con todos los tipos de abstracción de datos, ¿sí? Inserción, eliminación, búsqueda, vaciado e inicialización. Bien, ahora clasificando un poco las estructuras que vamos a ver nosotros. Sabemos que las estructuras de datos pueden clasificarse según 2 criterios. La primera, su definición. Si vamos a clasificarlo por su definición, se pueden clasificar por estructuras estáticas o estructuras dinámicas. Con la estructura estática, el tamaño ocupado en memoria se define antes de que el programa se ejecute y no puede modificarse el tamaño durante su ejecución, ¿sí? Esto es, digamos, puede ser una variable. Si ustedes definen una variable que se llame número de tipo entero o num, y vamos a decir que en C++ sería así, integer num, aquí estoy declarando entonces, estoy solicitando a memoria que me traiga cuántos bytes en un integer. Ayúdenme ahí, ¿cuántos bytes tiene un integer? 4. 4 bytes, exacto. Eso ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Aquí está. Al hacer esta declaración, viene el sistema operativo y le otorga al compilador que se le solicitó, me dice, aquí está tu num. Entonces, num, en memoria, está representado por estos 4 bytes que está aquí. Me representa 4 bytes. Bien, eso básicamente es una estructura digamos, estática. ¿Por qué? Yo no puedo usar en mi programa la variable num a menos que la haya definido previamente. Entonces es estática. Nunca, mientras que yo mantenga el programa andando, digamos, yo empiezo a hacer codificaciones en mi programa,
yo no puedo hacer de que la variable num ya no sea integer, sino que se convierta en double o que se convierta en char. Ya no la puedo modificar, ¿sí? En la mayoría de los compiladores, el num, la variable num, va a seguir siendo integer toda la distancia mientras que exista el programa esté en ejecución. O sea, desde su inicio hasta su final, la variable num siempre será integer. Entonces, esto cumple con esta definición de que dice que esa es una estructura estática. Dentro de las estructuras que vamos a estar conociendo, las nuevas estructuras, hay entonces muchas que son estáticas. Yo tengo que definirlas antes y le tengo que definir su cantidad de memoria o el número de memoria que voy a usar y la defino desde el principio y luego las uso. Eso es estático. Defino esa cantidad y luego lo uso y no puedo moverlo nunca. En todo el historial del programa, en toda la codificación, en toda la línea de código del programa, no puedo cambiarle el tipo de datos, no puedo aumentarlo, no puedo tampoco disminuirlo. Lo que definí desde el principio, así lo voy a tener que utilizar siempre. Esas son estructuras estáticas. La defino al principio y no la puedo mover en todo el interín del programa. Son estructuras estáticas. Bien, pero también tenemos las estructuras de datos dinámicas. Dice, no tienen limitación en cuanto al tamaño ocupado en memoria. Fíjense lo importante que es esta estructura dinámica. ¿Sí? A diferencia de la otra, yo puedo definir al principio que voy a usar dos bytes y luego en el camino, en el mismo programa, según lo que yo estoy creando, ¿sabes qué? Voy a agregarle otros elementos que pesan 4 bytes más. Y la misma estructura se amplía de 2 a 6. Y si quiero otro de 4 bytes, entonces se amplía a 10. Y si quiero otro, entonces a 14. Si quiero otro, entonces a 18. Es dinámica, o sea, la misma estructura la estoy manejando en el programa, inclusive mientras que lo está ejecutando el usuario, y él está solicitándole permanentemente memoria al, al compilador o al sistema operativo. Le está solicitando porque quizás en la misma programación yo le digo, necesito más memoria, necesito más memoria, necesito más memoria. Eso es dinámica. Esas estructuras son dinámicas. Y por supuesto que son las que nosotros nos vamos a dedicar más a ver, porque son estructuras que van a hacer que nuestros programas entonces vayan solicitando o pidiendo memoria conforme se vayan ejecutando. Y es lo más óptimo para nosotros como programadores y es lo que, digamos, son las bases de la programación orientada a objetos. Yo voy solicitando unas estructuras y conforme vaya creciendo lo que el usuario me pida, yo voy pidiendo más memoria, ¿sí? No es que voy a pedir 100 bytes de memoria por si en algún momento el usuario me requiera mucha información o me requiera una cantidad de espacio para ocupar todos los datos. Y si no los uso, lo estoy perdiendo. Estoy haciendo que la máquina esté dándome 100 bytes y yo nada más voy a usar 2. Entonces no tiene sentido. La dinámica entonces pide 2 y si el usuario quiere más, entonces pido 2 más y si el usuario pide más, entonces yo voy haciéndolo dinámico. Si el usuario quiere usar 5 elementos y que cada uno de ellos ocupe 2 bytes, entonces yo en mi programa hago que lo voy pidiendo a la memoria así. Entonces le pido a la memoria lo que necesito y así voy creciendo. Creciendo inclusive, no es ilimitado porque obviamente va a estar limitado siempre por el espacio de memoria total. 4 GB, 8 GB, 16 GB, lo que tenga la máquina. Pero por lo menos puedo ir solicitándola en la misma ejecución del programa. Bien, esos son los dos tipos de clasificación de estructura según la definición de la estructura. Estructuras estáticas, lo defino una vez y no lo puedo cambiar más. Y las estructuras dinámicas, la defino al principio y puedo ir pidiendo más o menos dependiendo de la ejecución del programa. Bien. Existe entonces también la otra clasificación que es dependiendo del almacenamiento, ¿sí? La clasificación según el almacenamiento, entonces se va a clasificar de dos maneras. Estructuras lineales
indican que sus elementos en memoria están en secuencia. ¿Sí? Sus elementos en memoria están en secuencia. Esos son entonces estructuras lineales. Bien, ejemplo de estructuras lineales, listas, pilas y colas. Son lineales porque sus elementos se guardan en secuencia en la memoria. Son estructuras lineales. Y existen también entonces las estructuras no lineales que tienen una relación de secuencia de almacenamiento de sus elementos y cada elemento puede estar o no enlazado con los otros componentes, ¿sí? Puede ser que en algunos estén en secuencia, pero también puede ser que haya saltos, ¿sí? Entonces no hay una garantía de que todos estén en línea o en secuencia, por lo cual esas estructuras entonces son no lineales. Ejemplos de estructuras no lineales son los árboles y los grafos, ¿sí? Estos son estructuras no lineales. Ejemplo de estructuras lineales, listas, pilas y colas. Bien, entonces esta es la clasificación de las estructuras según su almacenamiento en memoria. Bien, tenía preparado una pequeña actividad en Kahoot, pero como está fallando un poco mi Wi-Fi, he tenido que conectarme por el celular y no creo que la actividad vaya a salir muy bien con los datos del celular. Bien, pasemos entonces a ver de lo teórico que estábamos viendo anteriormente a aterrizar ya en un compilador y vamos a manejar cuál es el compilador que vamos a estar utilizando para manejar nuestras estructuras. Va a ser el C++, creo que ya ustedes todos dieron C++, por lo cual es el compilador que nos va a ayudar a ver la dinámica de la utilización de las diferentes estructuras que vamos a ver, ¿sí? Entonces, son estructuras de datos C++ que vamos a estar manejando. Hoy no lo vamos a ver todavía listas, pilas, ni colas, lo vamos a ver la próxima semana. Pero sí voy a mencionar estructuras de datos fundamentales, que yo le llamo fundamentales. Y las voy a dividir en dos. Esas estructuras de datos fundamentales van a ser las estructuras de datos simple y estructuras de datos compuesta. Bien, ya entonces aquí vamos a ver un poco de códigos, simplemente la definición de cada una de ellas y a profundidad lo vamos a ver entonces las próximas semanas. Para estructura de datos simple, a mí me gusta manejar lo que son los arreglos, llamados también array, por su obviamente el término en inglés, y matrices dependiendo de la cantidad, del tamaño del arreglo, se puede llamar matriz. Esto es una estructura fundamental para la programación, por eso siempre me gusta iniciar con ella y me gusta también que ustedes la sepan manejar. La estructura de datos de arreglo o matrices, ¿sí? Y es una estructura de datos simple. ¿Por qué? Porque todos los elementos, ¿sí?, que están dentro de esa matriz o ese arreglo o ese array van a ser de un solo tipo, del mismo tipo de datos, ¿sí? Bien, vamos a definir una matriz, en inglés llamada array, también conocido como arreglo, es una estructura usada para agrupar bajo el mismo nombre listas de datos de un mismo tipo. Fíjense entonces, son listas de datos de un mismo tipo. Por eso le hablo de datos simples. Siempre van a usar el mismo tipo. Yo puedo definir en C++ un array, de hecho en C++ y en todos los demás compiladores siempre se usan arreglos. Digamos que quiero un arreglo de 5 posiciones de tipo entero, entonces yo lo defino así, int, que significa entero, un espacio, y defino el nombre del arreglo. En este caso, mi arreglo se llama INTA. Y le digo, entre corchetes, que son 5 posiciones. ¿Qué significa esto? Estoy diciendo que al compilador que me dé una estructura que se va a llamar int-a, déjame ver si lo puedo pintar por aquí, que int-a, o sea, INTA, ahí está, y va a ser entonces de 5 posiciones. ¿Sí? Ahí le estoy diciendo entonces que este va a tener
5 posiciones. Bien, esta definición, entonces, esto es un arreglo, ¿sí? Es un arreglo. Yo puedo definir el arreglo de diferentes tipos, pero siempre todos los elementos son cada uno de los recuadros que están aquí, todos van a ser del mismo tipo. O sea, yo no puedo tener un elemento aquí que sea la letra A y otro aquí que sea el número 1, por decirlo así. ¿Sí? Esta es la letra A. ¿Sí? O lo defino numérico, o sea que todos van a ser numérico, o lo defino alfanumérico o char para que todos sean alfanuméricos. Pero no puedo tener entonces de que un elemento va a ser numérico y el otro no. Eso es la definición o así se maneja los array. Todos son del mismo tipo. O sea, si voy a colocar números, como fíjense este otro que estoy definiendo aquí, estoy definiendo uno que se llama long y es de tipo long y ahí le estoy asignando el número 1, 2, 3, 4, 5. Si fuera este, entonces sería aquí 1, 2, 3, 4, 5. Todos del mismo tipo. En este caso, todos serían long si hablamos de este en especial. ¿Sí? Entonces, los arreglos se definen siempre diciéndole el número que voy a utilizar, por lo cual los arreglos son estructuras estáticas. Desde el principio le tengo que decir 5 posiciones, 5 posiciones. ¿Sí? No hay más. Si quiero usar 10, entonces desde el principio le tengo que decir 10. Bien, entonces, si quiero asignarle que sean de tipo char, yo les digo así, char, le voy a usar un arreglo que se llama char A, y aquí entonces le estoy indicando que no le he definido la cantidad, pero al asignarle los valores, él va a saber entonces que necesito 3 posiciones de memoria o 3 espacios para ubicar ese tipo de datos. Así entonces manejo los arrays. ¿Qué es lo importante de los arreglos? Que yo puedo tener varios valores con el mismo nombre. O sea, si yo quisiera definir 4 valores numéricos en una variable, yo tendría que poner entonces, definir valor A, una variable que se llama valor A, otra variable que se llama valor 2, otra variable que se llama valor 3 y otra variable que se llama valor 4. Definir 4 variables. Pero si no quiero hacer eso, simplemente defino un arreglo de 4 posiciones y le cargo los datos en las 4 posiciones y ya sé que todos se llaman del mismo nombre. En este caso se llama INTA, entonces INTA va a tener 4 posiciones. ¿Sí? Y aquí yo le puedo asignar los valores de esta manera. ¿Sí? Arreglo los vamos a estar viendo más adelante bien a detalle. Simplemente aquí le estoy dando un preview de cómo son los arreglos. ¿Sí? Los arreglos entonces son estructuras de datos simples, del mismo tipo y siempre utilizando la misma cantidad de elementos que se lo defino desde el principio. Son estáticos. Bien, y tenemos el otro tipo de estructura, ¿sí? Que son estos estructuras de datos compuestas. Me voy a detener aquí porque digamos que esta es la explicación que más le va a valer para una actividad que tiene para la próxima semana. Aquí yo voy a indicarles cómo se crea una estructura de datos compuesta. ¿Sí? Es completamente diferente a lo que vimos de arreglos. Arreglos solamente es un tipo de dato para todos los elementos. Acá no. Struct, yo puedo crear una estructura propia, definida, de tamaños diversos, de elementos diversos y de tipos diversos. Es una estructura completamente personalizada. Eso es lo que hace esta instrucción que se llama struct. Bien, dice, esta orden se emplea para agrupar variables de tipos iguales o diferentes en un solo registro. Con las mismas se pueden crear estructuras anónimas, estructuras con nombre y un tipo especial de estructura conocida. Fíjense que yo voy a crear aquí, en este ejemplo, una estructura que se llama personas. Así, se las puse yo así, digamos. Es el nombre que le quise dar. O sea, que ustedes pueden darle el nombre a una estructura cualquiera que ustedes quieran, siempre y cuando no sea una palabra reservada. ¿Sí? Ya sabemos que las palabras reservadas en los lenguajes de programación no se pueden usar.
No puedo usar char, no puedo usar integer, no puedo usar for, no puedo usar while, no puedo usar struct. Ya ustedes se saben las palabras reservadas. Obviamente el nombre que le van a poner a su estructura tampoco puede ser una palabra reservada. Es la única regla que tiene. Obviamente tampoco pueden usar símbolos especiales. Usen letras y números, todos pegados sin espacio. Bien, digamos que quiero una estructura propia mía que se llama personas, ¿sí? Y yo le digo, bueno, struct, espacio, persona, voy a crear una estructura que se llama personas, abro llave, y aquí le voy a decir cómo quiero que me cree esa estructura. Le digo, ¿sabes qué? Quiero un campo de esa estructura, el primero, que sea de tipo chart. Se va a llamar ese primer campo dentro de esa estructura, se va a llamar nombre y va a llevar 15 posiciones. ¿Sí? Aquí, con esto yo se lo estoy diciendo, con esta línea. Pero quiero más dentro de esa estructura, así que le pongo un punto y coma y le digo, además, quiero un char que se llama apellido y también sea de 15 posiciones. Pero quiero más, entonces le digo punto y coma y digo, bueno, también quiero una variable tipo integer que se llame edad, ¿sí? Dentro de esta estructura y quiero más, o sea que mientras siga queriendo más, le coloco el punto y coma, le digo char que tenga su nombre sexo y con 15 posiciones, punto y coma, y otra variable integer que tenga el teléfono, punto y coma. Bien, al final, cuando ya no quiero más, o sea, yo sé que mi estructura solamente la quería con esos 5 datos, cierro con la llave y también pongo punto y coma, ¿sí? Entonces, atención a la sintaxis porque, como les dije, va a venir una actividad solamente con struct, ¿sí? Repito entonces, struct, la palabra, el nombre de la estructura que ustedes quieran, la pueden llamar como quieran, abro llave, le coloco los diferentes tipos que quiero, cada uno al final con su respectivo punto y coma, cierro la llave cuando termino y también punto y coma al final, ¿sí? Todos esos elementos los tienes que llevar para poder que, digamos, el C++ te cree la estructura, ¿sí? Bien, ¿qué va a pasar cuando yo ejecute esto? ¿Qué va a hacer, digamos, el compilador? Me va a dar entonces una estructura parecida a esta. Aquí me va a dar 15 posiciones para el nombre, me va a dar otras 15 posiciones para el apellido, me va a dar la edad, que la edad entonces, perdón, debía hacerlo un poco más ancho. Vamos a ver. Aquí, 15 posiciones para el nombre, 15 posiciones para el apellido. La edad es integer, así que digamos que es de 8 bytes, es más pequeño. El sexo también quiero 15 posiciones, así que por lo cual va a ser el mismo tamaño que el de arriba. Y el teléfono lo quiero entonces integer, así que también va a ser un poco más pequeño. Me va a ser entonces una estructura como esta, como ven, es completamente personalizada. O sea, esto es lo que va a estar básicamente en memoria. Con esta forma, ¿sí? 15 posiciones aquí, 15 posiciones segundo, con su respectivo nombre, ¿no? Nombre, apellido, edad, sexo, género. Esa es la estructura. Fíjense que una estructura completamente personalizada, o sea, la puse yo. ¿Bien? ¿En base a qué? Bueno, en base a que yo quería una estructura donde pueda meter los datos principales de una persona. Por eso lo llamé persona. Aquí entonces voy a poder colocarle el nombre, el apellido, la edad, el género o sexo y el teléfono. ¿Sí? Así yo lo quise personalizar. Hice una estructura entonces así, como ven, con diferentes tipos de datos y con diferentes tamaños. Esta es una estructura de datos compuesta. ¿Sí? Entonces, esto es una de las actividades que tienen que hacer para la próxima semana. Crear una serie de struct que yo les voy a decir. ¿Sí? Usen de ejemplo personas. ¿Sí? La actividad que tienen que hacer solamente tienen que definir esta creación, esto nada más, de las diferentes estructuras que vayan a hacer, pero solo esto. Bien. Entonces, este ejemplo que está aquí o el dibujo que hice aquí, solamente para que ustedes vieran cómo más o menos dinámico, virtualmente lo hace el compilador. Bien.
Bien, vamos a ver un poco cómo es el ejemplo, cómo lo va a usar el C++ o cuando ya esté utilizando esta estructura. Ya me estoy yendo un poquito más allá de la explicación. Para el que quiera tratar de ver cómo se usa esta estructura. Digamos que esa estructura que acabo de hacer anteriormente, ya yo la creé. Una vez yo creo la estructura, yo puedo personalizar variables de ese tipo de estructura. O sea, cuando yo hago una estructura, básicamente estoy creando un nuevo tipo de dato. ¿Sí? Así como se crea el tipo de dato integer, que ya existe, y el char, yo puedo crear entonces ahora un tipo de dato que se llama persona. Eso es lo que hice con struct. Entonces, ¿qué le digo? Voy a crear ahora una variable que se llama amigo, que va a ser de tipo de dato persona. ¿De dónde salió ese tipo de dato persona? Bueno, lo acabo de crear con el structure que vieron en la diapositiva anterior. Lo creé como persona y ahora puedo definir variables que que sean de tipo persona. ¿Y qué me va a hacer esa variable? Bueno, les voy a indicar qué va a hacer esa variable. Cuando yo uso esa variable y le pongo un punto, él me va a desplegar los diferentes elementos que tienen ese tipo de datos. Y me va a decir, bueno, de amigo, ¿qué quieres colocar? ¿El nombre, el apellido, la edad, el sexo o el teléfono? ¿De dónde saca el compilador eso? Bueno, porque ese es el tipo de dato persona. El tipo de dato persona tiene esa estructura. Entonces ahí yo puedo decirle, bueno, amigo.nombre, asignale Juan, amigo.apellido, asignale Pérez, amigo.edad, asignale 25, amigo.sexo, asignale masculino, y amigo.teléfono, asignale este teléfono. Y ya en ese momento, estos datos van a estar almacenados entonces en mi estructura que se llama amigo. Y van a estar ahí en memoria mientras que yo los siga queriendo tener allí. Obviamente, la idea de utilizar este tipo de datos es que yo pueda almacenar muchas personas en pantalla, los estoy almacenando todos en memoria, y cuando la persona dice, bueno, grabar a la base de datos o imprimir a un archivo o a una impresora, entonces yo puedo utilizar todo lo que está en memoria y desplegarlo en el momento que desee. Bien, así es que se usa entonces este structure y le voy a dar un poquito más. Digamos, si quiero combinar, eh, yo le voy a entonces a combinar de que esa estructura va a tener eh, varias datos o de diferentes registros, por decirlo así. Entonces, yo puedo colocarle aquí, bien, va a ser como una especie de arreglo, amigo, el primero va a tener estos datos y amigo, el segundo van a tener estos datos. Entonces yo puedo ir creciendo en la cantidad de amigos que tengo y con su información y puedo hacer entonces amigo 3, amigo 4, amigo 5, amigo 6 y estoy guardando todos los datos de todos esos amigos, todo en memoria. Y como ven, ya cuando lo quiero grabar es muy fácil recorrerlos y empezar a grabarlos porque ya sé que todos se llaman amigos, simplemente tiene un número al final que es 1, 2, 3, 4, 5. Todos los nombres van a estar en la variable nombre, todos los apellidos en el apellido y así. Si esto yo lo coloco en variables, usted se imagina la cantidad de variables que tuviera que tener para poder hacer ese movimiento. Eso significa entonces estar en un movimiento estructurado. Bien, estos ejemplos solo se los coloqué para que lo fueran analizando un poco, pero todavía no vamos a estar manejando esto en las prácticas. ¿Sí? Simplemente es para que supieran cómo se va a manejar. Bien, hasta este tema vamos a quedar esta semana y sí les voy a pedir entonces que revisen esta sección de aquí, que igual está en el video y también va a estar en el PDF, y esta es la que deben de usar cuando van a hacer entonces la actividad que ahora les voy a explicar. Bien, preguntas antes de pasar a revisar las actividades, preguntas de la estructura simple, estructura de datos simple, estructura de datos compuesta. Bien, me preguntas, vamos a pasar, dejo de compartir para irme entonces a buscar su actividad y mostrarle las actividades que tienen entonces esta semana.
Bien, para esta semana tenemos dos actividades. Aquí las tenemos. ¿Sí? La actividad 1 sería el quiz. Y la actividad 2 sería esta que dice tarea 1, estructura de datos compuesta struct. ¿Sí? Son dos actividades, ambas tienen hasta el 16 de marzo para entregarlas. Bien, vamos primero al quiz. Bien, aquí está un dibujo sobre estructura de datos. Siempre es bueno tener una diagramación diferente de la que ya les mostré. Aquí hay un video con un video de apoyo, los objetivos de la unidad, el video de apoyo sobre los tipos de datos primitivos y compuestos. Y todo eso entonces sería bueno que ustedes lo repasaran, tanto el PDF que les subí, tanto el video, y antes de hacer entonces el quiz número 1. Para el quiz número 1 tendrán que estar a la plataforma Socrative, ya ustedes la han trabajado con ella, se van a la sección de Login Student y colocan el room name estructura datos 1, estructura datos 1, todo pegado y en mayúscula, sin espacios, ¿sí? Estructura de datos 1. Colocan su primer nombre, su primer apellido y contestan entonces todas las preguntas que tiene el quiz. Las preguntas normalmente van a ser o cierto y falso o escoger la mejor respuesta. Y ustedes entonces ahí van. Todo el temario va a ser de lo que dimos hoy, ¿sí? De lo que está en el PDF. Así que ahí tienen sus respuestas. Esto representa el 10% de su nota. Una vez terminen de colocarlo o de hacerlo aquí en Socrative, y él le va a decir cuánto sacaron, 10 de 10, 9 de 10, 8 de 10. O sea, ustedes ya vienen luego aquí y le dicen a la actividad, a la propia actividad, dice realizar la actividad y ponen prueba concluida, ¿sí? ¿Para qué? Simplemente para que la actividad de la plataforma educativa ya sepa que ya hiciste la actividad, ¿sí? ¿Por qué? ¿Esto por qué? Porque la actividad en realidad se está haciendo en educativo, digo aquí en Socrative, pero yo se la estoy colocando aquí en educativa. Estas dos plataformas no se comunican, ¿bien? Entonces, cuando ustedes hacen esta actividad aquí en Socrative, entonces la idea sería que le informen a educativa de que ya la hicieron. ¿Cómo le informan? Diciéndole crear o responder actividad y le ponen prueba concluida. Y listo, con eso ustedes le están diciendo a esta plataforma que ya concluyeron. Pero la importante es Socrative porque es la que me va a mandar entonces su nota. ¿Sí? Es la que me va a mandar su nota. Así que primero lo hacen en Socrative y después le dicen a la plataforma educativa que ya terminaron. Bien, creo que ya ustedes, la mayoría, ya lo ha hecho, así que ya se saben eso. Bien, esa es la primera actividad antes del 16 de marzo. Ya está habilitada, así que mañana mismo la pueden hacer si quieren. Y la otra tarea es la estructura de datos compuesta structure. Bien, ¿qué les solicito aquí? Que creen todas estas estructuras que están acá, que si no me equivoco son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 estructuras. Utilice la sentencia struct que vimos en clase y codifique las siguientes estructuras. O sea, lo único que quiero es que creen la estructura con la sintaxis que yo le indiqué en el PDF. ¿Cuál? Esta. ¿Sí? Con esta. Obviamente, yo le coloqué aquí personas, pero si ustedes van a hacer una estructura que diga libro, ejemplo, que es una de las que ustedes tienen, aquí le ponen libro. Aquí, libro. Obviamente los libros no es que van a tener nombre, apellido, no sé qué. Esto lo tienen que cambiar y tienen que poner aquí, bueno, título. La definición de los campos lo van a dar ustedes. O sea, eso es parte de su tarea, ¿no? Digamos, tienen título, tienen autor, tienen volumen, tienen editorial, lo que ustedes le quieran poner, ¿sí? Obviamente, por lo menos 4 o 5 campos por cada estructura. Lo definen ustedes. O sea, ustedes sabrán que tiene, a ver, por lo menos, libro, ustedes sabrán que tiene un libro y ustedes entonces van a colocar una estructura de libro. Bien, si van a colocar cantidad de páginas, ese dato tiene que ser un integer, ¿sí? Año de edición
integer, ¿sí? Si es título, es un char, ¿sí? Y así entonces van poco a poco. Digamos, una estructura fecha, ¿cómo sería? Entonces sería struct, todo le tienen que poner struct, recuerden, esta es la sintaxis, y aquí le ponen fecha, porque ese es, como yo se lo estoy pidiendo, que me creen una estructura que se llame fecha, disculpen la letra, pero no es fácil, con este lapicito, pon ahí, en fecha, ¿qué pueden poner? Fecha en realidad no tiene mucho. ¿Qué tienen de fecha? ¿Qué atributos ustedes le ven a la fecha? ¿Quién me ayuda? Año, mes y día. Año, días. Exacto. Dependiendo del orden que quieran, eso lo ponen ustedes. Entonces, si yo quiero decir eh, integer, día, punto y coma. Y ya, ¿qué pongo acá? Bueno, integer, mes, punto y coma. Y así van, ¿no? Y ahí siguen, no se la voy a terminar de hacer, pero al final entonces ustedes cierran la llave y le ponen otro punto y coma aquí, y ahí, ya tienen ese listo, ya tienen este listo. Y así van con todo, ¿sí? Eso es lo único que sí quiero es esto, que creen entonces estas estructuras de cada uno de estos elementos que le puse ahí, ¿sí? Libro, fecha, empleado, dirección, celular, cliente, vehículo, computadora, hotel, ¿sí? Ustedes van a ver entonces qué atributos tiene cada uno de ellos y van a crear una estructura compuesta de eso, utilizando la sintaxis de struct, ¿sí? Empleado, de empleado es muy parecido al que yo hice de personas, igual de cliente, o sea, estos dos muy parecidos. Dirección, bueno, dirección tendría que poner ¿qué? Distrito, corregimiento, calle, avenida, ¿sí? Celular, bueno, celular hay que poner marca, tipo, gama, o sea, ya eso son, se lo dejo a su criterio, ¿verdad? Pero eso básicamente es así. Bien, preguntas con esta actividad. La hacemos en el programa en C++. La pueden hacer en el programa de C++ y eso le va a confirmar que esté bien, ¿sí? Pero yo no le estoy pidiendo ahora mismo que me envíen un programa. En realidad, si me envían un Word con todas las instrucciones, con los structs en un Word, de libro, de fecha, de empleado, de todo, uno bajo el otro, así separado, obviamente, abre llave, coloco sus componentes, cierra llave, yo lo voy a calificar. O sea, si me lo envían en Word, está perfecto, ¿sí? Al que lo quiere poner también en C++ y ir viendo si le funciona, perfecto, porque ya entonces se confirman de que está bien. Y después me lo ponen en un Word. Al final yo lo que necesito es un Word con todas esas definiciones. Quiero que vean la sintaxis, si la sintaxis está correcta. Eso es lo que yo voy a calificar, si la sintaxis está correcta. Claro que también voy a calificar que si ustedes le ponen al libro, le ponen título, el tipo de datos de ese título sea un char, ¿no? ¿Un char de qué? 20 posiciones, porque no le van a poner integer. Si ustedes le ponen int y le ponen al nombre de ese componente, le ponen título integer, para mí va a estar mal y se las voy a poner mal, porque es mentira que un título se va a llamar con un número, ¿sí? Tiene que ser char, o sea que tienen que tener coincidencia el tipo de dato con el nombre que ustedes le están colocando, ¿sí? Eso es lo que voy a calificar. Y perfecto que me lo envíen un Word con el nombre de ustedes en algún lugar, en la parte de arriba, nombre, cédula, y las 9 instrucciones struct, una abajo de la otra, y entonces eso es lo que va a calificar. El que lo quiere poner en C, mejor porque ya entonces ustedes confirman que ya está bien. Pero no es obligatorio. Lo obligatorio es que me lo envíen, aunque sea en Word, lo quieren hacer en Word, lo hacen en Word. Si lo quieren hacer en C++, mejor. No se lo voy a pedir a todos en C++ porque yo no le estoy pidiendo un programa. Entonces, inclusive va a ser difícil que lo compilen porque van a tener puras definiciones de estructura y no la están usando, o sea, solo lo están definiendo. Entonces, como que van a verse un poco enredados porque no es un programa en realidad, son puras definiciones. Entonces, no quisiera enredarlos. Solo quiero las definiciones de los structs. ¿Alguna otra pregunta? Ya explicaste todo.
Disculpe, no entendí. No sé si me puedes escribir mejor porque no entendí, no se escuchó. Ok, profe, ¿el quiz va a estar abierto apenas termine la clase o lo abre mañana? El quiz está abierto ya, ¿sí? Pero yo les sugiero que empiecen mañana. ¿Por qué? Porque por lo menos ahora, a menos que ahora bajen el PDF y se pongan a leerlo y lo hagan, ¿sí? Ya está abierto, ya está disponible. Así que si quieren ahora bajen el PDF, se ponen a leerlo y hacen su quiz. Va a estar abierto desde hoy hasta el 16. Igual esta actividad está abierta desde hoy y la pueden entregar hasta el 16 antes de las 9:50, digo, hasta las 11:59 de la noche. Bien, estimados, entonces, si no hay más consultas, cualquier pregunta sobre estas actividades me pueden escribir por el mensajero. Yo voy a estar atentos ahí a cualquier consulta que tengan y vamos a quedar entonces hasta aquí. Nos vemos entonces el próximo jueves a las 7. Recuerden entregar las actividades antes del 16, antes de medianoche. Saludos, estimados. Buenas noches. Listo, profe, gracias. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches.